Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar de The Boys in the Band, Los chicos de la banda, una nueva adaptación cinematográfica, en este caso a cargo de Netflix, basada en una obra de teatro que data de 1968, aunque últimamente ha vuelto a tener mucha popularidad por el revival que tuvo hace 2 o 3 años en Broadway y que fue un auténtico éxito y casi un fenómeno teatral. La cinta nos cuenta la historia de 9 chicos que se reúnen para celebrar una fiesta de cumpleaños. 8 de ellos se declaran abiertamente homosexuales y el 9º sostiene que no lo es. Esto generará una tensión que hará que salgan fisuras y se pongan en cuestión las verdaderas amistades y sentimientos de cada uno de los personajes de esta historia. Echando la vista atrás y poniendo un poco en contexto, hay que darse cuenta de lo importante que fue que una obra de Broadway en 1968 hablara tan abiertamente de la homosexualidad, presentando no 1, ni 2, ni 3, sino hasta 8-9 personajes homosexuales en escena. Algo totalmente transgresor. No solo eso, sino que tuviera una adaptación cinematográfica dirigida en 1970 por William Friedkin, el director de, entre otras películas, El Exorcista o French Connection, que es reconocida como la primera película de Hollywood con homosexuales, que no tiene un final trágico, aunque sinceramente creo que hoy en día poca gente conoce la existencia de esta película y francamente no es que sea de culto, sino que prácticamente nadie la recuerda, por desgracia. Igual que el revival de Broadway trajo a la actualidad ese texto que yo creo que tiene un gran valor y quizá no fue lo suficientemente reconocido en su época, incluso recibiendo algunas críticas, porque pasa mucho en la comunidad LGTB que cuando aparece una lectura en concreto sobre el mundo de los homosexuales, en este caso, siempre hay posturas en contra o no en contra, porque como hay siempre una minoría de productos de estas temáticas, nosotros de forma como muy individualista siempre pensamos esto a mí no me representa, o al revés, tenemos pensamientos más políticos pensando nos conviene que se nos represente de esta manera, quizás no deberíamos ser representados de esta otra. Y esto es algo un poco más extra cinematográfico, pero que genera conversación y, como digo, polémica. ¿Y por qué? El éxito de la obra en Broadway, insisto, creo que hizo justicia, y en paralelo creo que esta película le va a dar mucha más popularidad, especialmente siendo una película de Netflix producida por Ryan Murphy, que no para de producir cosas y cosas, y que hay que reconocerle que, aunque en este caso creo que solo es el artífice de que la película se haya hecho, es decir, no creo que se haya implicado mucho más que como productor ejecutivo, el cual no para de producir series y películas y todo tipo de productos LGTBI, y creo que eso es muy importante porque está ayudando mucho a la popularidad de estas temáticas, a la diversidad, a la visibilidad, incluso está marcando tendencia, lo cual es un gran paso adelante. Yo no había visto ni leído la obra de teatro, no había visto la película de 1970, así que iba muy a ciegas, y la verdad es que me ha encantado este film, me ha hecho reflexionar, me ha hecho reír, creo que tiene una parte cómica muy divertida y tiene una parte dramática que realmente me ha emocionado. Creo que juega un poco con los estereotipos, pero los personajes no son estereotipos, y eso es lo más importante. Cuando tienes un abanico tan grande de personajes que puedes poner hasta 9, puedes mostrar todo tipo de personalidades, y no es como si fuesen los Village People, por poner un ejemplo exagerado, sino que son personajes que cuando aparecen de forma individual en una película donde todos son heterosexuales excepto él, un poco el síndrome de la pitufina pero aplicado a los homosexuales, puede suceder eso, que se convierte solo en el alivio cómico, solo un estereotipo. Yo, basándome en mi experiencia personal y en mi grupo de amigos, aunque la película está ambientada en el Nueva York de 1968, puedo decir que veo reconocido en esas conversaciones, en esa manera de comportarse, y que sí hay personajes que tienen pluma, y eso no quiere decir que sean estereotipos, y eso no quiere decir que sean ridículos. Es decir, creo que también en relación a esas críticas hubo una época, sobre todo entre los 90 y los principios de los 2000,
parece que la comunidad LGTB pedía que dejáramos de ser el estereotipo cómico y por lo tanto hubo una etapa como de demasiada normatividad donde en realidad se escondía algo de homofobia interiorizada y de plumofobia. Aquí hay personajes con más o menos pluma, pero que se comportan con naturalidad, son así, cada uno tiene su propia personalidad y las relaciones entre ellos es muy rica y muy interesante. Llegas tarde. Oh, Michael, me matas. En cuanto a la parte dramática, me emociona y me sorprende pensar que una película que está escrita en 1968 y que habla de cómo es en el fondo muy duro sentir que ser homosexual es en cierta manera difícil en el mundo actual, con todas las décadas que han pasado, con todo lo que hemos pasado, pensar que esta película originalmente el texto está escrito antes de las revueltas de Stonewall y sin embargo creo que muchas de las cosas que dicen estos personajes las sentimos todavía homosexuales del mundo occidental en 2020 y eso me entristece demasiado, pero sobre todo me lleva a una reflexión profunda y me da fuerzas para seguir luchando. Quizá no estamos tan bien, quizá no hemos cambiado tanto y creo que eso hace que sea relevante esta historia hoy en día y no adaptarla a 2020, ver que esto sucedía en 1968 y ver qué cosas siguen sucediendo ahora y en qué cosas hemos mejorado. Nos da perspectiva y eso hace que el film sea súper valioso. Más allá de eso, los actores están estupendos, la estética de los años 70 es deliciosa, con la música, los vestuarios y las relaciones entre ellos me parece que es fantástica. Cada uno de estos personajes podría tener una película aparte, lo que demuestra es que el guión es impecable y que están muy bien pensados. Me gusta también que aparentemente sea muy fiel al texto teatral, es decir, es una película muy teatral, no quiere deconstruirla y convertirlo en algo más cinematográfico, es este tipo de historias de una cena que termina mal, que es casi un género en sí mismo dentro del mundo del teatro y además me gusta que a pesar de los dramas que viven los personajes que son específicamente dramas del mundo de los hombres homosexuales, tiene algo de universal donde todo el mundo podría haberse reconocido porque en el fondo, y hay un juego en la película que es la parte que a mí más me gusta, se trata de reconocer nuestros propios sentimientos y nuestro propio mundo interior y exteriorizarlo, verbalizarlo, reconocerlo y confesarlo cuando a veces sentimos que es algo que nos puede resultar doloroso cuando lo sacamos a la luz. Eso es algo que, hablando de sentimientos y hablando de amor o de estar enamorado o de haber estado enamorado, seguro que todo el mundo puede sentirse identificado y eso hace que esta película sea mucho más grande y mucho más amplia y universal de lo que algunas personas con prejuicios pueden tener sobre ella. Tenemos que llamar por teléfono a la única persona a la que realmente creemos haber amado. Por Dios, Michael, eres un anfitrión encantador. Intuyo que ha habido una ligera revisión, aunque no puedo estar 100% seguro de esto, sobre todo de los elementos más problemáticos. Quizá esto ya era así en el revival de Broadway, y me refiero a las partes un poquito más violentas o relacionadas con la plumofobia, la homofobia o el racismo, aunque siguen estando presentes en la película porque son temas de esta historia. Sin embargo, creo que es importante que esa incomodidad que muchas personas espectadoras puedan ver como problemáticas tengan que enfrentarse a ella, porque yo sinceramente eso me lo encuentro día a día en el mundo y en mi vida, y yo vivo en Barcelona, en Europa, en 2020, soy joven y sin embargo este tipo de cosas me las encuentro todos los días. Entonces, ¿por qué las películas no van a reflejar esas realidades sobre las que tenemos que reflexionar, sobre las que tenemos que hacer algo y sobre todo contra las que tenemos que luchar? Y no estoy hablando de
personas que son externas a nosotros, sino nuestros propios sentimientos dentro de nuestra propia comunidad. Está quedando una review quizás muy reivindicativa o activista, pero estoy hablando desde el corazón. Simplemente quiero finalizar diciendo que es una gran película que os recomiendo que la veáis, que todo el mundo puede disfrutarla, que los actores están estupendos, especialmente Jim Parsons, que cada vez está demostrando más y más que es un gran actor dramático, más allá de su personaje de Big Bang Theory. Y también quiero destacar al personaje de Zachary Quinto y en especial a Matt Bomer, que es un gran actor, más allá de que es guapísimo. Se puede ser más guapo que Matt Bomer. Y dejo también otra reflexión por si queréis comentarlo aquí debajo en los comentarios. Matt Bomer, siendo tan buen actor y siendo tan guapo, si no fuera abiertamente gay, ¿no creéis que sería una estrella de Hollywood mucho más grande, más importante o más relevante? Por todo esto, a esta película le voy a dar un 7,5. Y esto es todo por mi parte. Ahora os toca a vosotros. Si habéis visto la película, me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme por mis redes sociales. Sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.